¿Listo, Luque? ¿Listo, Luque? Ya estamos en vivo en la debate. Se movió el internet. Desgraciadamente no pudimos terminar pero este va a ser la continuación también esta es la segunda. Vamos a tener una intervención de 15 minutos de Camilo y 15 minutos míos. Finalizar este debate, enseguida preguntas. Dar lo vamos a finalizar pedidamente. Al parecer ahorita Luca no se encuentra con nosotros, pero entonces lo vamos a hacer Camilo y yo y esperemos en el Eterno que esa segunda parte sea de bendición de gran manera a sus vidas. Amén. Entonces me quedo con la última intervención, ¿verdad, Camilo? Sí, la última intervención. Tendrás que controlarte el tiempo. Ok, pues vamos a iniciar con 3:41 y me das 15 minutos a las 3:56 me haces ese señalamiento, Camilo, ¿ok? Es correcto. Bueno, hoy día vamos a ver No te, la no te he entendido intervención. lo último. Sí, son 15 minutos. Ahí está el Luque, chico. Luque. ¿Sí me escucha, Luque? Sí, bro, nomás que estoy teniendo problemas Entonces, de conexión. escuchamos. Ok, entonces inicio con los primeros 15 minutos, Luque. Bueno, esos son los nuevos 15 minutos. Son sus 15 minutos de esta tercera ronda. Bien, esta es la última intervención que tengo, una tercera de 15 minutos. Vamos a seguir. Construido y tenía que ser destruido en la semana 70, ¿sí? Pero antes de que el templo fuera destruido, el Mesías tenía que ser quitado. Las 69 semanas, 7 más 62, se cuentan hasta la venida del Mesías y después de las 69 semanas será quitado el Mesías. Ahora bien, las 69 no pueden ni podrán nunca significar si el Mesías habría de ser quitado después de las 69 semanas. Solo queda una semana en la cual pudiera ser quitado en la semana 70 a la mitad de un miércoles, a la mitad de la semana, muere cumpliendo Daniel. ¿Sí? Terminó quitado con una muerte natural, sino asesinado. Así también lo había profetizado Isaías usando una palabra similar, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, Isaías 53:8. Los detalles acerca de cómo el Mesías sería quitado aparecen en los evangelios. Predicación o para terminar transgresión tenía que ser quitado el pecado. Y como le dije en la tradición judía, había un cordón que se tornaba en blanco y nunca más a ser blanco. Amén. Jesús estaba muriendo, él exclamó, consumado es. Yeshua acabó con la transgresión en el Calvario por cuando se hizo. Ningún sacrificio futuro puede terminar con la tradición del mundo, todo termina en el Calvario. Hechos 9. Herido fue por nuestras rebeliones, Isaías 53:5. Al pecado. Hoy en día hay muchos hebreos que matan un gallo blanco, ¿sí? Y giran, si es mujer, matan una gallina blanca, pero van en contra de la Torah porque dice la Torah que es un cordero. Hay otros que hacen peticiones en oraciones.
mismo dice que las falsas repeticiones no son oídas por el Eterno, por Hashem. La Torah es clara y tienen que seguir de la Torah. El tercer templo no aparece en la Torah que tenga que ser. ¿Ven? Aquí se repite el pensamiento fundamental. Si comprendemos la importancia tan gloriosa que hizo en el Calvario, entonces sabemos que él verdaderamente puso fin al pecado en aquel lugar. Yeshua, que vino a salvar a su pueblo de sus pecados, realizó esto cuando quitó el pecado por el sacrificio de sí mismo, Mateo 1:28 y Hechos 9:26. Por la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, menos por un gallo blanco. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, hizo perfecto para siempre a los santificados, y sus pecados nunca acordará. Hebreos 10:4-17. El sistema antiguo de sacrificios no podía terminar con el pecado, pero Cristo por su propio sacrificio, o sea, el ungido, el Mashiach, el Shiloh, acabó con todos los pecados, tal como la profecía lo dijo. Juan lo anunció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan el precursor del Señor. Nuestros pecados, Juan 1:29, Cristo murió por nuestros pecados, 1 Corintios 15:3, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 Pedro 2:24, y padeció una sola vez por los pecados. Él apareció para quitar nuestros pecados, 1 Juan 3:15. Al pecado fue realizado en el Calvario, antes de la destrucción del segundo templo judío. Por supuesto, todo esto no significa que en ese mismo instante los hombres dejaron de pecar, no fue así, pero lo que significa es que en el Calvario se hizo el sacrificio perfecto, el sacrificio eterno por el pecado, para que los pasados, presentes y futuros sean perdonados, porque la muerte del Señor hace 2000 años puso fin al pecado. Por eso, en el segundo templo judío ya no se hacían sacrificios que aceptaba el Señor, por eso el cordón nunca más se tornó blanco. Expiar la iniquidad. La palabra iniquidad aquí usada es la misma palabra que con tanta frecuencia en el libro de Levítico, donde quiere decir para reconciliar. Esto también formaba parte de la obra redentora del Señor. La reconciliación es seguramente una realidad presente por medio del Calvario. Jesús, misericordioso y fiel sumo sacerdote, se hizo semejante a sus hermanos para expiar los pecados del pueblo, Hebreos 1:17, haciendo la paz mediante la sangre por medio de todas las cosas, y vosotros también que erais en otro tiempo extraños, ahora os habéis reconciliado por medio de la muerte. Extraños, el pueblo judío, las 10 del pueblo judío eran extraños ante Yahweh. Por eso vino Jesús predicando, yo soy la puerta. ¿Cuáles ovejas? Las 10 tribus dispersadas. Esto, Jesús dice en su palabra que él vino especialmente al pueblo judío, al pueblo hebreo, ¿sí? La acción por la dignidad fue realizada por Jesús porque se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Tito 2:14. Y Yahweh cargó en él los pecados de todos nosotros. Isaías 53:6. Justicia perdurable. De manera justificará a mi siervo justo a muchos. Pablo lo expresó de otra forma. Por la justicia de uno, los muchos serán constituidos justos para vida eterna. Mediante Yeshua. Romanos 5:17-21. El que vino para cumplir toda justicia, Mateo 3:15, y que ha amado la justicia y aborrecido la maldad, fue ungido por Dios, Hebreos 1:9. Nos ha sido hecho por sabiduría, justificación, santificación y redención, 1 Colosenses 1:30, de Corintios 1:30, perdón, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, 1 de Pedro 2:24, manifestando la justicia de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Él no se puso solo, sino el Padre lo puso para manifestar su justicia, acaso de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, Romanos 3:21-26, al que no conoció pecado por nosotros, o sea, él no transgredió la Torah, como dice Camilo, que él transgredió la Torah. Si él hubiera, sería pecador, pero Jesucristo no pecó, él cumplió la ley. El pecado es no cumplir la Torah, la ley del Señor. Al que no conoce pecado hizo para nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, 2 Corintios 5:21. Todo el que hace justicia es nacido de él, 1 de Juan 2:29. Ahora, tomando todos estos versículos en consideración,
preguntamos, el Mesías, justicia mediante su obra redentora al venir a la tierra, todos los cristianos reconocen que lo hizo. Amén. Cristo cumplió y el Taná. Tenía que venir de la simiente de una mujer, la simiente de una mujer, si no es procreado por el Padre, cumplir la promesa hecha a David. Por eso tenía que ser el nacimiento sobrenatural. Y así la maldición a Jeconías no fue levantada. Al menos que Camilo demuestre la maldición fue levantada, entonces nosotros pondríamos en duda que Yahshua HaMashiach es el Mashiach. Esperanza para el pueblo judío de que venga por la descendencia de Salomón. Todo eso lo cumplió por medio de María. Su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención o justicia eterna para nosotros. Hechos 9:12. Con esta justicia eterna es que vemos el contraste de los sacrificios antiguos según la ley que solo tenía una naturaleza temporánea, pero Cristo de una vez para siempre se ofreció a sí mismo y nos proporcionó, como dijo la profecía de Daniel, una justicia perdurable, que morir en un juicio judío violó de gran manera, no fue un juicio justo. No podían, y menos sin testigos, los testigos fueron comprados, todo se cumplió en Yahshua. Con solo leer los grandes pasajes de Romanos, Corintios, Colosenses, Efesios, Hebreos, vemos cómo fue realizado el fin de las transgresiones y pecado, a la expiación para la iniquidad y la justicia. Los hebreos, dentro de su Talmud y dentro de los de ciertas condiciones, el Mesías tenía que levantar muertos, tenía que, son 4 condiciones, tenía que dar vista a los ciegos, tenía que ser proclamado rey, tenía que perdonar pecados, eso es lo principal, el perdón de pecados, y solo en Yahshua hay perdón de pecados. Entonces vemos que fue realizado el fin de las transgresiones y pecados a la expiación por la iniquidad y la justicia perdurable. No hay más sacrificios para perdón de pecados. Todos en el caballo por Cristo Jesús nuestro Señor. Todo por el Yahshua, el Shiloh que vino. Él se cumple. Y Él es el sacrificio, el Cordero perfecto, porque Él fue de gran manera identificado. No se le halló mentira alguna, no fue pecado, era perfecto de gran manera ante la presencia del Señor y fue sacrificado en el Shabbatón, en la fiesta de Pascua. Amén. En vista de esto, no vemos un fundamento en que basa la enseñanza futura de que ninguna de estas cosas se han cumplido todavía y su relación con una semana 70 al final de los tiempos fue cumplida en la destrucción del templo judío y el pueblo hebreo, el pueblo judío fue indigno de recibir al Mesías, por eso vino montado en un asna, en un pollino. Y esto, judía, la tradición rabínica lo sabe de gran manera. No han seguido la cronología de las profecías bíblicas. Y profecía de Daniel es una de las profecías cronológicamente exactas que no hay de demostrar lo contrario. El Mesías vino antes de la destrucción del templo y cuando el templo estaba construido, muerto por la transgresión de muchos, y no por sí, sino porque lo entregaron a muerte. El Mesías de gran manera fue quitado, fue muerto. La palabra de Daniel de gran manera, él vino a sellar la visión y la profecía, hablando literalmente todo sumado. Y nosotros, por medio de la palabra y la profecía de Daniel, lo que vino fue Yahshua, es el único en la historia y aún en el pacto renovado que cumple todas estas profecías señaladas en medio del templo antes de su destrucción. Tanto Daniel, Arías e Isaías son profetas verdaderos.
Y por tanto, esta profecía de Daniel fue cumplida de gran manera y el Mesías ya vino. Todo el Mesías es rey, Zacarías 9, a él lo traspasaron, Zacarías 12, al menos de que Camilo, de gran manera que el Mesías tiene que nacer en Belén, como dice la profecía de Miqueas 5:2, tenga que ser muerto crucificado, porque hoy en día las crucificaciones no existen, en muy pocos judíos, yo veo que esta profecía no la puede refutar. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda, también se cumplió con la muerte de Jesús en el Antiguo Testamento. Como ya hemos mencionado, se hacía sacrificios repetidas veces, cada uno de esos sacrificios eran un simple tipo de sacrificio que esperaba el momento del sacrificio perfecto, cuando el Cordero de Dios fuera una vez ofrecido. Una vez esto ocurriera, ya Dios no necesitaba ni aceptaba más ningún otro sacrificio. Por eso el templo, por eso el Eterno hoy no tiene más sacrificios de corderos para el perdón de pecados. Y si oras y rezas, son vanas tus repeticiones, tienes que creer en el Mashiach, los pecados de gran manera, y esto solamente lo hace el Hijo de Dios. Y esta profecía fue cumplida de gran manera. El sacrificio perfecto era Yahshua. Según el sistema antiguo, los sacrificios tenían que consumirse en el Calvario. Cuando Cristo se convirtió en el sacrificio perfecto, eterno y terminante, Hebreos 9:10, después de ese sacrificio en el Calvario, no hay más ofrenda por el pecado. Y el hilo nunca más se tornó blanco, señal el sacrificio para perdón de pecados, y el pueblo judío todo esto lo sabía porque fue indigno y fue la destrucción del segundo templo judío, cumpliendo así la profecía de Daniel. Y vemos que dentro de esa profecía, que es literal, la misma equivalencia en el hebreo, en 3:58, que es Shiloh. Amén. Ni uno libros como Mashiach, literalmente. Amén. Bueno, ha terminado el tiempo del hermano Rodrigo Ubiar con su exposición. En esta tercera exposición, pues hemos tenido algunos, por lo cual tuvimos que volver a transmitir. Va a estar continuando el expositor Camilo Navarro con sus últimos 15 minutos de intervención. Adelante, Camilo. Bien. Volveré a hablar del tema de las 70 semanas de Daniel antes de todo. Un punto importante que ha de conocer el oyente, como dije antes, es que el año judío no es de 360 días, y la profecía de las 70 semanas de Daniel se está refiriendo a judíos, no se está refiriendo a paganos, sino se está refiriendo a los años judíos, a los días judíos, no se refiere a los años que vivimos nosotros ahora en la nueva era. Los meses hebreos están asentados en el sistema lunar. Los años deben coincidir con el sistema solar. Ya que el año solar excede al lunar por 11 días, cada tantos años se agrega al calendario lunar un mes, conocido como Adar Seni o segundo Adar. En el verso 25 dice hasta la venida de un ungido. La palabra ungido en el hebreo es Mashiach, no dice Ha-Mashiach, porque cuando se le pone el adjetivo Ha-Mashiach es que se está refiriendo al Mashiach que esperamos en las escrituras, como he demostrado en el debate, sino que se está refiriendo a un ungido. Solamente habla de un ungido, lo cual no significa que sea un Mesías, y peor aún que sea Yeshua. En ningún lado del Nuevo Testamento dice que lo hayan ungido, como rey o como profeta o como Mesías. No importa que el cristianismo le llame Cristo y lo traten de traducir como Mesías. Sencillamente en todo el Nuevo Testamento nos dice que lo hayan ungido. Ahora, al ver otros libros del Tanaj, queda completamente claro que Daniel se está refiriendo a Cores, Ciro, rey de Persia. Ciro era uno de los ungidos, como nos dice Isaías 45:1. Así dice el Eterno a su ungido Corés.
La razón por la cual los mesiánicos y la cristiandad les resulte difícil de entender es porque las traducciones occidentales cristianas, como la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional o la Biblia de Jerusalén Católica, así como otras más, las personas que acomodaron sus libros de su canon fueron manipuladores, pues permitieron el orden de los libros del Tanaj y los pusieron a su acomodo doctrinal. En Daniel nos dice lo siguiente: y después de 72 semanas será cortado un ungido, y no será más el pueblo de un príncipe que vendrá, destruirá la ciudad y el santuario, pero su fin será con una inundación, y hasta el final de la guerra ha sido decretado asolamientos. Cuando dice que será cortado, no dice que será muerto, dice que es el cese de algo que él estaba haciendo. Si estaba haciendo hasta ahí como el ungido, a lo mejor Hashem le dijo hasta aquí. Pues es el cese de una actividad que él hace. Las 70 semanas son evidentemente un determinado periodo de tiempo que transcurre desde la destrucción del primer templo hasta la destrucción del segundo templo, tal como se lee en Jeremías 29:10. Porque así dice el Eterno, que después de 70 años en Babilonia se cumplan, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra hacia ti, en haceros volver a este lugar. Ahora, rápidamente, quiero explicar algo más de Isaías 53, que para mi sorpresa no ha tocado mucho mi contrincante Rodrigo. Dice, fue despreciado y abandonado por los hombres. Era él así, que es la costumbre de este profeta que menciona a todo Israel como un hombre. Como ya dije en mi anterior participación, se habla en el capítulo 53 de Isaías de un siervo que es Israel. Por ejemplo, en el 44:2 dice, no temas, oh Jacob, siervo mío. En el 44:1 dice, ahora oye, oh Jacob, siervo mío, e Israel a quien he escogido. Aquí también en el 52:13, he aquí mi siervo prosperará. Como cordero fue llevado a degollar, y así está escrito. Esa profecía se cumple en Jeremías. Era como manso cordero llevado a degollar. Otra de las cuestiones que hemos de tocar rápidamente es que en el judaísmo no necesitamos un intermediario como lo es Yeshua para los cristianos, ya que creen que el Masías es un intermediario. Pero eso es una idea básica del cristianismo, no del judaísmo. Nosotros pensamos que el rezo debe ser dirigido a través que no puede ser dirigido a través de un intermediario. O, por ejemplo, confesar los pecados al cura. Yeshua mismo es un intermediario. Como él mismo dijo, ningún hombre venga hacia el Padre sino a través de mí. En el judaísmo el rezo es una cuestión totalmente privada, entre cada individuo y Elohim. Como la Tanaj dice, Elohim está cercano a todo aquel que lo llame verdaderamente. Salmo 145:18. Más aún, los 10 mandamientos dicen, no debes tener otros Elohimes delante de mí. Es decir, que está prohibido poner un mediador entre Elohim y el hombre. Esto lo dice Maimónides en la Ley de Idolatría, capítulo 1. Y ahora, pues para cerrar mi participación, quiero seguir dando profecías que no cumplió el Mesías Yeshua, que como hemos visto, Rodrigo no ha podido demostrar nada de lo que le he ido exponiendo a través del debate. Lo único que se ha limitado a dar escrituras del Nuevo Testamento y tratar de reunirlas con otras y dar algún tipo de explicación, pero que no es coherente. Esto rápidamente ahora, cuando yo lo analicemos con una analización rápida, conjuntural de los textos, veremos que Yeshua no cumplió las profecías mesiánicas, como ya dije al principio, y tampoco lo ha podido demostrar Rodrigo. En la era mesiánica, hay que decir que otra de las cualidades que habrá en la era mesiánica es que las enfermedades y la muerte no existirán más. Esto con Yeshua no se cumplió tampoco. La muerte sigue existiendo y las enfermedades también. Por lo tanto, no lo cumplió. Y vamos a ver en dónde dice todo esto, como está escrito. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Isaías 35:5. Entonces brindará como carnero el cojo y cantará la lengua muda, porque hundieron en el desierto las aguas y los arroyos en la estepa. Jasén anulará la muerte para siempre. Entonces borrará Adonai Jasén la lágrima de sobre todo rostro, y la afrenta contra su pueblo quitará de sobre toda la tierra, porque Jasén lo ha hablado. Isaías 25:8.
Otra de las cualidades que debe tener el Mesías, ya que como hemos podido ver a lo largo del debate no las ha cumplido, es que en la era mesiánica será removida toda la idolatría, la maldad y el pecado. Esto tampoco lo consiguió Yeshua. Por mucho de que Rodrigo se enfoque en decir de que Yeshua era el Cordero Pascual y que quitaba el pecado del mundo, eso no lo vemos por ningún lado en el Antiguo Testamento, como vosotros lo llamáis. Pues como digo, en la era mesiánica será removida toda idolatría, maldad y pecado. Como está escrito, sucederá en aquel día, dice Jasén de los ejércitos, que cortaré los nombres de los ídolos paganos de la tierra, y no sean recordados más. También a los falsos profetas y al espíritu de la impureza. Y haré desaparecer de la tierra. Zacarías 13:2. No se impurificarán más con los ídolos paganos, con sus abominaciones ni con sus delitos. Los salvaré de todos los lugares donde hubieron pecado. Los purificaré y serán para mí por pueblo y yo seré para ellos Elohim. Ezequiel 37, 23, 24. El remanente de Israel no hará iniquidad, ni hablarán falsedad, ni se hallará en sus bocas lengua engañosa. Zacarías 3:13. Porque aquí viene ardiente como un horno, y serán todos los malintencionados y todos los que obran con maldad como paja, que los abrazará el día que se aproxima, dice Jasén de los ejércitos, que no dejará de ellos raíz ni rama, pero ustedes, los que temen mi nombre, aplastarán a los malvados porque serán cenizas debajo de las plantas de sus pies. Malaquías 3:19 al 14, al 21, perdón. Tu pueblo son todos justos en la era mesiánica, para siempre heredarán la tierra, es retoño de mi plantío, la obra de mis manos. Isaías 60:21. Rociaré sobre ustedes aguas puras, y quedarán puros de todas sus impurezas, y de toda su idolatría los purificaré. Ezequiel 36:25. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jasén, se buscará la iniquidad de Israel, pero no la habrá, y los pecados de Judá, pero no se encontrarán, porque perdonaré a los que dejare. Jeremías 50:20. Como vemos, en ese tiempo de la era mesiánica, Ezequiel, Isaías, Malaquías nos hablan de que será quitado la idolatría, será quitada la falsa enseñanza, la pecado y la maldad, como hemos podido ver en todos estos textos. Veamos otro de los requisitos que el Mesías cumplirá y que Yeshua no cumplió. Y es que en la era mesiánica los muertos de todos los tiempos que lo ganaron y lo merezcan resucitarán, como está escrito. Jasén anullará la muerte para siempre. Entonces borrará el Señor Jasén la lágrima de sobre todo rostro y la faz sobre contra su pueblo. Quitará de sobre toda la tierra porque Jasén lo ha hablado. Isaías 25:8. Que revivan tus muertos, mis cadáveres se levanten, despiértense y canten moradores del polvo, porque el rocío de luces es tu rocío, y la tierra a los caídos en ella sacará afuera. Isaías 26:19. En aquel tiempo se le salvará a tu pueblo todo el que se haya escrito en el libro de la vida. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna y otros para soportar vergüenza para escarnio eterno. Daniel 12:2. Hay un montón de escrituras, así ha dicho el Señor Jasén sobre estos huesos. Y aquí yo traeré en ustedes un espíritu, revivirán, pondré sobre ustedes tendones, haré crecer sobre ustedes carne, haré cubrir sobre ustedes piel, pondré en ustedes un espíritu y revivirán. Entonces sabrán que yo soy Jasén. Por eso profetiza y diles, así ha dicho el Señor Jasén, he aquí yo abriré sus tumbas, los haré levantarse a ustedes de sus tumbas, oh pueblo mío, y traeré a ustedes a la tierra de Israel. Entonces sabrán que yo soy Jasén cuando abran sus tumbas, y cuando lo hagas, que se levanten de sus tumbas, oh pueblo mío. Pondré mi espíritu en ustedes, revivirán y los dejaré a ustedes sobre la tierra. Entonces sabrán que yo soy Jasén, he hablado y lo he hecho, dice Jasén. Ezequiel 37:12 al 14. Como dije también antes, el Mesías debe traer pan mundial. Yeshua no la trajo. Hay muchísimos textos, antes he dicho unos cuantos, ahora voy a decir otros más. En Isaías 2, del 2 al 3, dice, y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Adonai será restablecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones.
Vendrán muchos pueblos y dirán: venid a mí, subamos al monte del Señor, a la casa del Elohim de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Adonai. Isaías 2:4 dice: juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzarán espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. En Isaías 17:18 dice: en vez de bronce traeré oro, en vez de hierro traeré plata, en vez de madera bronce, en vez de piedras hierro. Pon como tus administradores la paz y como tus gobernantes la justicia. No se oirá hablar más violencia en tu tierra, ni desolación, ni destrucción dentro de tus límites, sino que llamarás a tus murallas salvación y a tus puertas alabanzas. Como vemos, Yeshua no cumplió con esta profecía tampoco, no trajo la paz mundial, aún después de muerto y de que sus seguidores esperan su segunda venida, tampoco ha conseguido traer la paz las iglesias que dicen representarlas. Por lo tanto, la era mesiánica no pudo haber comenzado, tampoco comenzó la era mesiánica con Yeshua, porque hemos visto que todas las profecías de las que he hablado no se cumplieron. En Isaías, otro de los requisitos que también dije al principio es de que debe reunir a los esparcidos de Israel, que Yeshua no lo hizo, lo único que hizo fue reunir a 12 apóstoles, como ya dije, y luego reunió a algunos seguidores, pero no reunió a las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, no cumplió esa profecía. Dice Ezequiel 11:17, dice: por tanto di, así dice Adonai Elohim, yo os recogeré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras, entre las cuales habéis sido dispersados, y os daré la tierra de Israel. Y otro texto en Ezequiel 36:24, porque os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Como vemos, está muy claro. No pudieron recoger a los dispersos cuando Yeshua vino. Tampoco fue ungido como rey Mesías. Por mucho que las profecías que dice Rodrigo se las adjudique a Yeshua, pero no están adjudicadas a él, sino que él interpreta que son a Yeshua. Y bueno, aquí tengo algunas respuestas más de algunos salmos que... Bueno, ha terminado la tercera y última intervención del expositor de Camilo Navarro. Vamos a continuar con una ronda de preguntas. Los invitamos a que sigan escuchando y escribiendo cada una de las personas, que retengan lo bueno y desechen lo malo. Va a estar iniciando nuestro hermano Rodrigo con una serie de preguntas. Adelante, hermano Rodrigo. En gloria sea al Señor. Pues bien, la primera pregunta, Camilo, es relacionado acerca del 25 de Daniel en la Biblia, versión israelita nazarena. Conoce pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Mashiach Nagid, el gobernante, 7 semanas y 72 semanas. Mi pregunta es, ¿eso se cumplió en la destrucción del templo judío, las 70 semanas? Para mí no, porque tenemos que hablar de años judíos, no de años que son los nuestros, nuestro tiempo. Por lo tanto, aún no estamos en el cumplimiento de esas semanas, sino que ya se cumplieron en Ciro, rey de Persia. Ok. Entonces el Mesías que habla en el versículo 25, el ungido, ha cumplido la semana 70, entonces ¿por qué el segundo templo judío fue destruido? Ya lo anunciaron los profetas que sería destruido, por eso fue destruido. De eso no hay ninguna duda, fue destruido, pero los profetas lo anunciaron. También está ahora profetizado de que tienen que reconstruirlo. Ya aún no lo han reconstruido, pero lo hará el Mesías.
cuando venga. Entonces, la destrucción del segundo templo, ¿Cómo? él anunció la destrucción del segundo templo judío. Yeshua. Si lo anunció El Yeshua. profeta Daniel, Sí, lo el anunció. profeta Daniel anunció el templo judío, el segundo templo. Claro que lo anunció. Ok. Entonces, si Daniel anunció la destrucción del segundo templo, que no se ha cumplido todavía la profecía de Daniel. La profecía de Daniel sí se cumplió. Pero se Ok, cumplió entonces con Ciro, no con Yeshua. cumplió. Entonces, ¿quién era el Mesías que tenía que ser muerto en medio de la construcción del templo y la destrucción del templo judío? La palabra muerto está mal traducida. En el hebreo es cortado, no es muerto. Y es el cese de algo que estaba haciendo. O sea, si La una persona... palabra cortado etimológicamente es muerto. Eso lo vemos en el Strong, Eso, como sí, dije. pero es que el Astrón no es ningún diccionario judío. El Astrón es un diccionario para cristianos. A ver si lo entiendes. Y eso da la traducción que a él le interesa. El Astrón mismo da la enseñanza de la Trinidad. Una cosa que no enseña la Biblia por ningún sitio. Entonces, no nos podemos confiar en el Astrón o en los libros que tú me estás diciendo porque no son confiables, sino a lo que las traducciones del hebreo han hecho, esas son las que tenemos que fijarnos. Yo no sé tú. Entonces, ¿quién fue ungido El rey Ciro. y quién fue cortado? En Isaías 41, el rey Ciro cesó de hacer lo que estaba haciendo. No fue ¿Y quién muerto fue como... ungido? Ya te lo he dicho, fue Ciro ungido. Sí, pero en Isaías ok. En Isaías 45:7, pueblo de otra nación, y no fue ungido con aceite. El Pero Padre Eterno le dice, es que ungido no es lo mismo que Masías, ¿eh? Lo que pasa es que en el español traducen ungido a Mesías, pero en el hebreo Masías es Masías, no es ungido. Entonces hay que diferenciar lo que es un ungido y el que es el Mesías. Ciro sí fue ungido por Hashem. Ya te dije antes que había diferentes tipos de unción, pero para ser Mesías o Masías, o como quieras decirlo, tiene que recibir el aceite de la unción. Y Yeshua no lo recibió. No fue por ningún lado en el Nuevo Testamento yo veo de que Yeshua fuera ungido con aceite. Yo no lo he visto, vaya. Ni por los sumos sacerdotes ni por nadie. Lo único que encontramos es lo de la mujer que le lava los pies con el perfume y luego cuando se bautiza sí dice que te ungió el Dios tuyo, pero eso lo aplicas tú de la profecía, pero no se le puede aplicar a él, se le puede aplicar a muchas personas más. ok, si hay que ser ungido con aceite, ¿qué tipo de unción tuvo Ciro? El tipo de unción que tuvo Ciro es la de Hashem, la unción que tuvo. Hashem se lo dijo, a él era su ungido. El profeta se lo reveló. ¿Y cómo lo ungió Jasén? Hashem lo ungió a través del profeta. La misma unción que se habla en Isaías 61. Si es que Unción que se habla en Isaías 61. es ese tipo de unción, sí, es ese tipo de unción. Pero esta unción no es para un Hamashiach, tampoco, sino es para un ungido, para una persona también.
Es una unción espiritual. Sí, correcto, es una unción espiritual. Eh, y esa unción lo hace el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo o el Espíritu apartado. Yo creo que la hace la Shejinah. Yo no creo en el Espíritu Santo, sino en la presencia divina. Yo creo que la presencia divina Entonces la hace el Ruach HaKodesh. Bueno, tú crees en Ruach HaKodesh, yo no. Yo no creo que sea la tercera persona de la Trinidad. Eh, no dije que era la tercera persona de la Trinidad. Aquí estamos hablando acerca de una unción. Ya, pero tú estás hablando del Espíritu Santo. Yo te digo que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es un tipo de fuerza, de Entonces, aliento, la Shekinah es poder. ¿Sí? ¿Eso el estoy en lo poder, correcto? claro, Entonces, correcto, por el poder ungido, es una unción claro, especial. claro. Eso sí, es una unción especial. Y solo el Padre la da. Claro, solo el Padre la da. O los profetas si se lo anuncian. Viene el poder sobre el hombre. ¿Es correcto? Sí, correcto. Los 70 varones, números 11, recibieron la Shekinah, el poder de Dios. Ellos eran realmente ¿A qué texto te refieres? al número 11, que se les puso el espíritu de Moisés. Claro. ¿Qué quieres saber de ahí? ¿Sí? Si eso fue así. Claro que fue así. Ok. Vamos a seguir. Pero tienes que tener en cuenta que este tipo de unciones no se la puedes aplicar al Hamashiach. Es muy diferente cuando se la aplicas a un Mashiach, a un ungido, que al Hamashiach. Hay la distinción. Mashiach ungido, Hamashiach es el que esperamos. Esa es la distinción que hay entre uno y el otro. Hay cosas que se le aplican a hombres como profetas, reyes, que fueron ungidos también. Los reyes fueron ungidos con ese aceite. Y Aarón también. Fue ungido con el aceite de la unción. Fue el primer Mashiach, el primer ungido. Entonces, lo que tenemos que entender aquí, por lo menos lo que yo veo, es que no se pueden aplicar el tipo de unción que tú me quieres decir para Yeshua. Porque el Hamashiach tenía que ser ungido por el aceite de la unción. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver, tú dices que el Mesías fue Ciro. ¿En qué año reinó Ciro? ¿Fue antes del nacimiento de su hijo, antes del nacimiento virginal Claro. o antes del nacimiento de la mujer, como tú lo dices? ¿Cómo de la mujer? No te entiendo. Sí, tú dices que el Mesías que habla Daniel, Ciro, Sí, pero Ciro, según la profecía de Isaías, antes del nacimiento del Mashiach. Hey, su padre. Y aquí vemos que aparece la palabra gobernante. Nagui, el gobernante, el que tiene autoridad. Nació Shiro, su padre no tenía unir a Shiro con la profecía
Sí, ni tiempos. El tiempo de Ciro no era el tiempo de Daniel, prácticamente. sí que lo era. Y tanto que lo era el tiempo de Daniel. Yo sí que creo que es el reflejo surgido. Lo que pasa es que tú, como lo miras con los años de tu calendario, pues lo ves diferente. Pero hay que mirarlo con Ok, los años del calendario judío. el judío, según yo tengo entendido, son 360 días. Sí, ¿Sí es correcto? sí. De la A semana veces el año... 70, cronológicamente, de 360. Entonces la fecha no es la fecha en la que estaba Ciro, antes del reinado de su padre. ¿Cómo podría ser gobernante? Ahí todavía. Yo, yo creo que sí, Bueno, una cosa es lo que que lo es. nosotros creemos, Camilo, y otra cosa es lo que la palabra del Eterno realmente nos aclara y nos dice. Bueno, tampoco has sacado la conclusión de que no lo fuera, solo que reinó en el templo de su padre, pero no has sacado la conclusión de que fuese lo mismo. Vamos a ver la de la profecía de Isaías 7:14. Tú dices que no es virgen, que es una... Ok. Es Betulá. ¿Tú crees que esa profecía ya se cumplió? Sí, yo creo que se cumplió ya. Porque está hablando en tiempo presente, no está hablando en futuro. No habla en tiempo futuro, está hablando en tiempo presente. Una virgen ha dado a luz. No dice que una virgen vaya a dar a luz de aquí a 70 o 700 años cuando nació Yeshua. Por lo tanto, ese No, argumento yo no también. se escucha tu audio, Camilo. Que lo Ok. de una virgen que dio a luz, yo ya lo he explicado antes, eso. Está mal traducida la palabra alma por Betulá. Yo creo que... No se escucha el audio de Camilo. Hemos tenido ahorita ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora se escucha? muy poquito, Camilo, no se te escucha muy leve. ¿Se me escucha poco? Conecta el micrófono y conéctalo de vuelta. A ver, ¿se me escucha mejor ahora? No se escucha muy bajo. Se escucha muy bajo. Bueno, pues han concluido los 15 minutos de preguntas del hermano Rodrigo. No sé si quiere tomarse el tiempo para responder la última pregunta, estimado señor Camilo. Es que no la he entendido la última pregunta. Hermano, yo no te escucho, no sé si Camilo te escuche, pero en realidad no, yo no te escucho muy... Yo lo escucho muy bien. Yo escucho también bien a Camilo. Ok, ok, Bueno, es mi tiempo de adelante. preguntas. ¿Ya? Sí, adelante. Bueno, ¿El pues moderador ha dicho ya? adelante con sus 15 minutos. Adelante con sus 15 minutos de preguntas, Camilo. Rodrigo, ¿en qué parte de las escrituras dice que el Masías tiene que venir en dos veces? ¿Me puedes dar un texto que lo diga? ¿En qué parte de la escritura dice que el Mesías, literalmente no lo dice, Camilo? El No Salmo lo- 16, capítulo, versículo 7, que el Mesías tenía que ser muerto. El Mesías Pero no tenía habla que ser, de, no habla ningún texto de que vaya a venir en dos veces. claro que O si lo según claramente no habla que venga una segunda vez, solamente en el Salmo 16, ser y entonces, recibido. entonces ¿cómo Vamos piensas a, tú? ¿Cómo? Ah, bueno, léelo, léelo.
Camilo. No lo hay, ¿no? El texto, dices. Literalmente no, Camilo, no hay. Entonces, ¿en qué basas tú que Yeshua, el Mesías, tenga que venir en 2 veces para cumplir las profecías mesiánicas? Ok. ¿En qué te basas? ¿En qué me baso yo? En que Jesús es un profeta. Profeta en Mateo 24 profetizó que el templo judío iba a ser destruido y a la hora de su muerte el templo judío. Y hay varias profecías en las cuales él dijo, y como profeta, y él decía en su palabra que él hablaba de parte de Dios, y como las profecías se han estado cumpliendo lo que él dijo, entonces Bueno, de eso vuelta. es lo que se llama una profecía ex eventus, una profecía que ya se había cumplido cuando se escribió el Evangelio de Marcos. Por lo tanto, son profecías que pusieron los que escribieron el Evangelio en boca de Yeshua para hacer creer a las personas de que Yeshua había profetizado. Eso es lo que pasó. Luego, eso de que profetizó contra el templo, el gran Jesús Ben Ananía ese también profetizó un montón de veces que iba a caerse el templo. ¿Y qué? ¿Y por eso vamos a decir que era Dios o que era de esto? Pues no. Por lo tanto, esa refutación tuya no me sirve. Otra pregunta que yo tengo es, ¿en qué parte del Tanakh dice que el Mesías tenía que resucitar al tercer día? Dame un texto. Tampoco lo hay. Parte del Taná tenía que resucitar el Mesías el tercer día. Sí. Cuando Jesús dijo que en el profeta Jonás iba a ser la señal y al tercer día, en el Salmo 16, versículo 10, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Pero ahí no Santo, y aún pero tenía que resucitar. Y como sí, Jesús es profeta, todo lo que ha dicho se ha cumplido. Bueno, eso es lo que Reducción, porque yo no veo que sea... sino que resucitó. De momento no me puedes demostrar de que diga un texto de que tiene que venir en 2 veces. Tampoco me puedes decir que haya un texto que diga que resucita el tercer día. Ahora, ¿de dónde se sacó Pablo eso de que está en las escrituras? Conforme de que resucitó y que resucitó el tercer día y murió y conforme a las escrituras. ¿A qué escrituras se refería Pablo de Tarso? Porque si dices tú que no hay ningún texto, ¿a qué se refería Pablo? Del Salmo 16, del Salmo 16:10, que no iba a ser muerto, o sea, que no iba a tener que ver corrupción. ¿Por qué? Porque la tradición judía dice que a los 4 días el muerto tiene corrupción, se descompone, y Jesucristo no lo tuvo. Salmo 16 dice que no dejarás mi alma en el Seol, no se quedará muerto. Pero ese texto se lo aplicas tú a Yeshua, no quiere decir de que sea él. Lo dices tú, yo no lo digo. O sea, que eso tampoco es una respuesta coherente. Bueno, de Jesús, en todos los evangelios, él predicaba que tenía que ser muerto y tenía que resucitar el tercer día. Sí, claro, Si él, hay todo lo que quieras. las profecías señaladas, entonces él era un buen actor. Sí, hacía buenas películas. En boca de la cruz, lo que dijo David hace 1000 años en una profecía. Y aún del siervo de bajo valor de 30 monedas de un esclavo, cumplió, y en otra persona. Entonces, todo eso debería ser algo, ni aún el mejor director de películas hace todo a la perfección. Y Jesucristo lo hizo a la perfección. Bueno. No hay en la historia de 2000 años cumplido más de una profecía. No ha cumplido ninguna. Si ya te he demostrado antes que no ha cumplido las que me has dicho, no has podido demostrar nada de lo que yo he dicho. Y ahora, en las preguntas que te estoy haciendo, de que me digas si hay textos que digan que venía 2 veces, me dices que no.
Al tercer día tampoco. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando entonces? No Bueno, estamos hablando... en la Torah no. Claro, no es que no me voy a fijar en En el la Torah momento. no lo dice, Camilo. Pero Claro. en el pacto renovado, él dijo, "Uy, Atención, un momento. otro". Procuren no argumentar porque ya vendrán los 10 minutos de refutación en los cuales podrán hacer los comentarios pertinentes. Limítese a hacer preguntas, estimado Camilo. Ah, ok. Bueno, otra pregunta. Eh, ¿Qué dignitarios de Israel ungieron a Yeshua para ser Masías, según tú? ¿Quién qué? ¿Qué mandatarios de Israel, quién, el que es un sacerdote qué autoridad ungió a Yeshua para ser Masías? Si tomamos lo que tú estás comentando, vemos que nosotros sabemos por la escritura, hebreo no aceptó a Jesús, a Yeshua, Claro, ¿sí? bien. Entonces, si no lo aceptó, Mesías, según el tiempo profético de Daniel, la venida, entonces no lo podían ungir y solamente el Padre le tuvo que dar esa unción especial a Yeshua, porque de otra Claro. manera no podía resucitar muertos, leprosos, y bueno, el otro ahorita no, pero ese viene en el Talmud, esos 4 requisitos para ser el Mashiach. Yeshua lo cumplió. ¿Qué va? Rabinos de la antigüedad reconocen a Yeshua como esos requisitos para el ser el Mashiach. Pero Yeshua no los cumplió, eso no es así. Bueno, otra pregunta. Si Yeshua es el Masías, ¿por qué no salvó a Israel? Si Yeshua no es el Mesías, ¿por qué no salvó a Israel? Claro. En la, ¿Por tra qué no en lo la, salvó? tra en la tradición del Talmud, que decían que la luz quedaba encendida y que las puertas del templo se abrían por sí solas y que el cordón carmesí se tornaba en blanco en señal de aceptamiento del Cordero para el perdón de los pecados, ya no se cumplió más después de la muerte de Yeshua. Vemos que el sacrificio que fue aceptable fue el del Hijo de Dios, el de Yeshua. En esas tradiciones ya no más se volvió blanco ese cordón, porque él ya había aceptado el único sacrificio aceptable y agradable para él. Si Jesús no fue el sacrificio para el padre Hashem, para el pueblo judío, entonces todos somos condenados. Sacrificios ya no hay más perdón de pecados. Al menos de que tú me señales en la Torá para perdonar pecados, porque aún el sumo sacerdote ponía las manos sobre el cordero de expiación para el perdón de pecados y ponía todos los pecados del pueblo sobre de él. A través de la ofrenda se pueden perdonar pecados. A través de la ofrenda, ¿de cuál ofrenda? Del diezmo para los del diezmo para los pobres, el De los diezmo pobres. al A los pobres, casa a los pobres. del templo o cuál. A los pobres. A los Entonces, pobres. te voy a contestar. Pues vamos a hacer obras porque el ayudar a los pobres es una obra y si esa obra nos salva, pues vamos haciendo obras todos de caridad. No hay, entonces, ¿para qué esperar un Mesías si solamente nuestra obra, nuestra buena fe nos salva? Es que el Mesías viene a restaurar a una era mesiánica, a enseñarnos, no viene a llevarnos a una salvación como tú te crees al cielo. No vamos al cielo, viene a hacer una era mesiánica aquí en la tierra, no en el cielo, como tú supongo que creerás. Pero bueno, otra pregunta. ¿De quién es hijo Yeshua? ¿Del Espíritu Santo o de José? Bueno, los evangelios a Jeconías, que no se le dio rey más por medio de la descendencia de Salomón, entonces nosotros creemos que tenía que ser
un engendramiento, un nacimiento sobrenatural. Y el Padre creó a Jesús, como también está escrito en Job 33, que el Ruah, o sea, la Shekinah, el poder, hizo, dio vida, le dio el soplo de vida. Entonces, bueno, entonces, por deducción, el Padre engendró a Jesús por medio de su Shekinah, por medio de su poder. Así no es hijo de José. ¿No te vi? Así no es hijo de José. Yeshua. Es hijo del Espíritu Santo, ¿no? Es de Dios. No, es Todos hijo, nosotros, pero del Espíritu Santo o de nosotros somos hijos de Dios por creación. Porque Pero él es hijo de Dios porque lo engendró por medio de su Shekinah, por medio de su poder. Entonces, ¿por qué las genealogías hablan de José? ¿Por qué no habla del Espíritu Santo y hablan de José? Ok, la genealogía habla de José para señalar, no levantó la maldición tirada a Jeconías en Jeremías 22:30, mas sin embargo, la genealogía de María habla que es descendiente también de José por medio de Natán, uno de los hijos de David, y por ahí el linaje de la mujer, según está escrito déjame. Pero es que ahí no habla de una mujer, habla de José, no habla de María. Es que ese es el fallo que tenéis. Ahí no están hablando de la Cuando fue el censo, están hablando que fue un censo en la casa de David, que tenían que ir, fue María y José, señal de que María era de la casa diente del rey David. Por lo tanto, la mujer, y lo hace judío, a Yeshua. Tú lo acabas de decir en tu presentación, que tú eres judío por parte de madre, así también Yeshua, por parte del linaje de María, es judío y es descendiente de la casa de David. Ya, pero entonces, ¿por qué no sale en las genealogías? En las genealogías no sale María, sale José. No bueno, me puede una de María y la otra de José, como dicen típicamente los cristianos. Pero no, las genealogías son dos traducciones diferentes porque están hablando de la misma persona. O sea, ¿Y por qué no se sabe? Si nos metemos a una genealogía, no, que las dos son de José. A deducir realmente que la genealogía de José, 4 personas que no eran parte del pueblo judío, no eran judías. Está la moabita, recuerdo la otra, está esta, y está la que les ayudó a reconstruir en la guerra del templo, no me acuerdo cómo se llama esa, son 4 mujeres que no eran pero aceptaron al Padre Yahvé, al Padre Eterno, y fueron por simiente de ellas, no sé. Entonces, eso, la genealogía no viene exacta. ¿Por qué y no aún en la Torá hay genealogías que no son, hay 2 genealogías que no precisamente tiene que ser cronológica. Un decir así, mi padre desciende de Román, entonces a mí me pueden conocer como hijo de Román, el hijo de Berardo, ese es el hijo de Román, es por la descendencia, entonces no precisamente tiene que ser cronológicamente, por eso vemos que la descendencia después de David es por medio de Natán y cambia en 2 nombres o 1, si sigues la cronología es descendiente hasta David, parten de David hacia ¿Tú crees que ha habido más Masías aparte de Yeshua? Que si yo creo que ha habido más Mesías aparte de Yeshua,
si tomamos literalmente la palabra ungido, Mashiach, porque somos ungidos por la Shekinah, el poder de Dios. Que todo es ungido por el poder del Espíritu Santo. Si tú no crees en el Espíritu Santo, tienes que creer en el poder de Dios, que es el Shekinah, y para nosotros es el Espíritu Santo. Somos ungidos por el poder de Dios. Y eso lo vemos cuando en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 2, con el poder de Dios sobre el pueblo judío. Estaban mesa del Espíritu Santo, como está escrito en el profeta Joel. Derramado la Shekinah, tenía que ser derramado el poder y tenían que ser ungidos. Por eso dice en la Torá, en el nuevo pacto, dice: Israel es mi ungido, referente a la casa de Efraín, a las 10 tribus dispersadas. Ese es el pueblo judío, ese es el pueblo ungido, porque se derramó el poder del Espíritu Santo y se hizo un pacto nuevo en el cual Él puso nuestros corazones. Amén. Y por medio del Mashiach, Torah. Y si bien nosotros no hacemos las fiestas de Dios, el pueblo judío no dio luz al mundo. Como dice la palabra de Dios, ustedes son la luz del mundo. Tarea de llevar y proclamar la Torah a las naciones, pero como el pueblo judío no lo hizo, entonces vino Yahshua a cumplir el mundo, y por ahora nosotros conocemos la Torah. El pueblo judío el pueblo hebreo no hizo su tarea porque no enseña realmente Torah. ¿Cómo Y que no no? saben seguir. El pueblo Unos hebreo sí. enseña Torah. El pueblo hebreo hay unos que no la enseñan. No, Ok, no sé. Camilo. Creo que ya te respondí. Espero tu siguiente pregunta. Bien. ¿Por qué en las genealogías, volviendo a las genealogías, por qué cuando dice en una que es hijo de Jacob y en otra hijo de Lib? Y Bueno, están hablando el del hijo mismo de Li, que es personaje. el papá de Isaías. De Isaías, ese es su padre. El otro es el hijo. Sí, Isaías, sí, y es su hijo. Pero y viene en la cronología. una genealogía viene una cosa y en otra viene otra, porque en la de Mateo viene que es hijo de Jacob o Job, y en la otra dice que es hijo Ok, de- la diferencia, algo que yo he leído en esos 8 años que yo tengo de conocer la palabra, la bendita palabra de Hasén, la diferencia es de que la genealogía de José es por medio de Salomón. María es por medio del hijo de David, de Natán. El Señor Todopoderoso cumplió la promesa que de la descendencia de David iba a levantar uno que iba a reinar por siempre. Amén. Él nunca levantó a Jeconías. Le dio hijos, claro que le dio hijos. Ese es, por ejemplo, cuando Rosso le dio hijos en la cárcel, cuando salió de la cárcel le dio hijos a el pueblo hebreo. Sintió que podría venir el Mesías por medio de Salomón, pero él nunca revocó, nunca levantó la maldición a Jeconías. Exposición de tú me demuestras que fue levantada esa maldición. Han terminado las 2 rondas de preguntas, vienen 10 minutos de refutación por parte de cada uno de los exponentes. Inicia Rodrigo Biarco. Adelante, hermano Rodrigo. Gloria sea al Señor. Pues bien, nosotros sabemos cuando inicié yo la participación del primer debate, este video, gloria sea al Señor, ¿quiénes son las ovejas de Israel? Del pueblo judío, amén. Jesús vino a su pueblo,
24 he venido a las ovejas dispersadas de la casa de Israel. Él vino por ellos, Él no vino por mí, no vino por otro que haya creído en el nombre de Jesús, sino vino por las dispersadas. Y por medio del Mesías se une en uno, somos un solo pueblo, porque nosotros somos añadidos al olivo, al Señor. La casa de Israel, las 10 tribus dispersadas, Mateo 16, vamos a leer la palabra del Señor. 16, amén. Sino oí antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A esto vino Jesús. Sus discípulos y vayan y proclamen, el reino de los cielos se ha acercado hoy. Vayan y proclamen esto a los judíos. Por eso, cuando los judíos oían de los apóstoles convertidos luego, porque ellos sabían que no tenían oportunidad de regresar, porque ya se les había dado carta de divorcio, se habían sido desechados de gran manera y no podían regresar. Por eso dice, yo soy la puerta, por mí entran, Padre, nuevamente. Amén. Juan 19, vamos a leer la palabra. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Salmo 23, que Él es el buen pastor. Esas mesas en la cena del Señor, Jesucristo es el buen pastor, que delegó el Padre Eterno de las tribus de Israel. Amén. Ya no hay sacrificios, falsas oraciones, ante el Señor. Hoy hay tradiciones, aún hay rabinos que tienen que matar un gallo blanco o una gallina blanca si es mujer para el perdón de pecados. Hay muchas tradiciones fuera de orden conforme a la Torá y que el pueblo judío no enseña las fiestas judías. Por eso fue indigno y el Mesías vino montado en un asno y mostrando la indignación de su pueblo. Fue destruido el segundo templo judío. Hebreos 13:20. Vamos a la bendita palabra. Pero aquí le estamos demostrando a restaurar el pueblo judío. Él no vino por ti ni por mí, no vino por todos. Se arrimó una vez una mujer y le dijo, Señor, mi hija, no he venido para con ustedes, no he venido. Pero la mujer se humilló ante él, dice, aún de sus amos comen de lo que ellos... ¿Qué le dijo aquí esa dama, esa señora? Echando al Mesías, estaban desechando la salvación y que ella reconocía que estaba en él. Es tu fe. Amén. Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Yeshua, el gran pastor de las ovejas, pacto eterno. Camilo no puede negar la construcción del segundo templo judío y la destrucción del templo judío ya haya venido el Mashiach. No lo puede negar. Él puede decir lo que él diga. Escrito está en la Torá y aún los hebreos conocen esa profecía que es cronológicamente. Profecía la analizan y muchos se convierten y dicen que Yeshua es el Mesías prometido al pueblo de Israel, es el rey. Que tenga conocimiento de la Torá, ni un judío cree que Yeshua es el mismo Padre, ni un judío. Cuando se les predicaba y creían en Yeshua, lo reconocían como el Hijo de Dios. Conoció como Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Ni un judío. Así que tanto el unicismo y como los judíos que están predicando, el estarita que dice que el Padre Eterno se hizo hombre, tanto ellos se erran.
y su doctrina es falsa. La palabra del Eterno. Salmo 10:3 dice, el Señor nos hizo de gran manera, nosotros somos hijos por creación. Amén. Dice, reconoce que Yahvé es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos. Si oveja de su prado. Esto no es para los gentiles, esto es para el pueblo judío. De Dios por creación. El judío es el escogido. Por eso Pedro dice que ha hecho sacerdotes y reyes. Tú desde aquel del cual lo sacó de las tinieblas a su luz, referente al pueblo judío. Nunca a los gentiles, al pueblo judío, porque él no hizo la tarea, fue indigno. Le hicieron un juicio falso de gran manera, murió. Y no por sí, sino porque lo mataron. En vez de recibirlo, lo mataron. Va, arrepentimiento. Si mi pueblo, el cual es invocado mi nombre, volteare su rostro hacia mí y clamara, desde ahí yo lo oiré, desde los confines de la tierra. ¿Cuál pueblo? ¿Cuál pueblo? Nosotros no éramos pueblo. ¿Cuál pueblo era? El pueblo judío. Pedro aún lo dice. Pueblo escogido. Dios, ¿cuál es ese pueblo? Los hebreos, al cual Yeshua vino. Vean, vengan, por mí entran. En Yeshua somos uno. Por eso somos uno en él. Ya no hay judío ni griego. Uno. Y todos somos coherederos del reino del Señor. Todos, Cristo murió por el pueblo judío para que fuera salvo. Por eso, el haber quebrantado la Torá se les hizo pecado. La palabra del Señor por sus tradiciones, tanto el Talmud, el de Onkelos, que hay de manera la palabra del Señor, la palabra del Eterno. Vuélvanse a la palabra del Eterno. Hoy en día, restauración de Israel, el pueblo judío, porque el Mesías vendrá por aclamación. Y nosotros esperamos una segunda venida. Venga el Mesías en el caballo blanco. David, el rey de Israel. Pero vino un Mesías sufriente, el cual ellos no aceptan, porque todos se enfocaron, descendiente de David, aquel que iba a libertar el pueblo y que iba a hacer guerras y destruir a todos los pecadores que iban en contra del pueblo judío, a restaurar. El hijo de Ben José, que entregó su vida por su pueblo, venir de nuevo en un caballo blanco como rey. ¿Cómo vamos a ignorar todo eso? Si estudiando nosotros por medio de nuestro corazón al Señor Jesucristo, nosotros conocemos la palabra de Dios, la Torá, multiplicando a las naciones, ¿cómo no? Dice que tenía que ser anunciado a todos, claro. Todo hoy en día, aún por estos medios, se ha estado predicando por medio de su Hijo Jesucristo. Se ha predicado su Torá, su palabra. El pueblo judío no ha hecho su tarea, verla, porque Él es luz a las naciones del pueblo judío. El Hijo consumado es, Él vino y cumplió lo que estaba escrito. Dios, el pueblo hebreo, tenía que ser luz a las naciones y solo por Él. Pedro 1:22, vamos a leer. Habiendo purificado vuestras almas por medio de la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, por el amor. 1:22.
22. Sí, está bien. Uno, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal, no fingido, lo tenemos por el Mesías. Bueno, ha terminado esta intervención de nuestro hermano Rodrigo Biarco. Continuará el expositor. Un minuto de reputación. Adelante, Camilo. Bueno, pues como hemos visto a través de este debate, hemos podido ver que hay preguntas que han quedado sin respuesta, profecías que ni se han tomado en consideración y tampoco me ha podido responder el porqué de ellas Yeshua no las cumplió. Que él cree que porque una persona se suba a un polino y entre Israel ya piensen de que era el Mesías, pues no, porque los judíos no lo reconocieron cuando él entró con el polino, por lo tanto no puede ser el Mesías. ¿Qué más se puede decir? Yo creo que las profecías son claras las que hablan del Mesías, no las que el cristianismo ha inventado y ha ido añadiendo una tras otra para acomodarlas, para que parezca que Yeshua era ese rey y ese Dios que vosotros esperáis. Y bueno, yo solo quiero repetir y repetiré lo que he dicho al principio, las profecías que han faltado por cumplirse y que no las han cumplido. Le pregunté si había algún texto que me pudiera dar de que tuviera que resucitar al tercer día. No apareció, tampoco apareció el texto que diga que vaya a venir en 2 venidas. Por lo tanto, no ha podido demostrar que todas las profecías que faltan por cumplirse las haya cumplido. Y esas profecías las hemos leído antes, pero las vamos a leer otra vez para que queden claras, porque por lo visto no han quedado muy claras. El Mesías tiene que reunir a los dispersos de Israel. Yeshua no lo hizo. No lo reunió, ya puede decir Rodrigo que sí, pero él no puede demostrar que reuniera a las 12 tribus de Israel y que reuniera a todos los dispersos de Israel. No lo reunió. Y las profecías son claras. Isaías 11:2 dice: alzará un estandarte entre las naciones y reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los 4 confines de la tierra, o sea, de todo el mundo. Y esto no lo hizo Yeshua. Otro texto que habla de esto también: en aquel día Adonai trillará desde el corriente del Éufrates hasta el torrente de Egipto y ustedes serán recogidos uno a uno, oh israelitas. También en aquel día se tocará una gran trompeta y los que perecían en la tierra de Asiria y los desterrados en la tierra de Egipto vendrán y adorarán a Adonai en el monte santo en Jerusalén. Tampoco vimos que Yeshua pudiera reconstruir el tercer templo. No, claro, él en el tiempo que él vivió estaba construido. Y la profecía esa falsa de que él profetizó que se destruiría es una profecía de Seventus. Es una profecía que se escribió cuando ya había sucedido. Por lo tanto, los que escriben el Evangelio lo ponen en boca de Yeshua, lo que les interesa. Por eso hay que andar con mucho cuidado quitando toda la teología para saber lo que queda de estos escritos. También el Mesías reconstruiría el templo. En Miqueas 4:1, ya lo leí también antes, dice: en los últimos tiempos quedará firmado el monte donde se asienta el templo del Señor y será el monte más alto de cualquier otro monte. Todas las naciones vendrán a él. Tampoco trajo la paz. No pudo traer una paz en que él decía que venía a traer una paz a los corazones, pero no ha podido traer ni ese tipo de paz ni ninguna paz que haya entre el mundo. Y las escrituras también son claras en eso. Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Esto es precioso. No se adestrarán más para la guerra. Cuando venga el Mesías, el verdadero, veremos cumplidas estas profecías. Otro texto dice: él juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2:4. Y hay muchos más textos que podríamos seguir dando. También tendrían los dispersos, las personas que vean al Mesías,
reconocerán a Elohim y reconocerán la Torá y la Torá verdadera y seguirán. Dice el texto de Isaías 11:9, no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren la mar. Ya nadie tendrá que preguntar, cuando el Mesías venga, nadie tendrá que preguntar sobre él, nadie tendrá que preguntar sobre Elohim, todo el mundo conocerá de Elohim, todo el mundo sabrá de la Torá. El Mesías nos traerá una interpretación de la Torá nueva, que nos atraerá de tal manera que unirá a todas las naciones. Sobre este tema sigue hablando otro texto en Isaías 45, dice, entonces se ha revelado la gloria de Adonai y toda carne a una la verá, pues la boca de Adonai ha hablado. Claro, la verán. Como dije antes, el profeta Elías tampoco vino a ungir a Yeshua, en que haya aparecido la transfiguración, que es lo que dice el Nuevo Testamento, pero eso no se lo cree nadie, con 2 dedos de frente, vaya, no se lo cree nadie. Entonces el profeta Elías tiene que venir antes de que venga el Mesías a anunciarlo. El candidato deberá ser anunciado por el profeta Elías y ungido por un profeta como rey de Israel. Y en el Nuevo Testamento ya vimos que Juan del Bautista dice que él no es el profeta Elías. Cuando le preguntan, en Juan 1:21 dice, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Juan contestó, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Por lo tanto, Juan el Bautista se autodescarta. Y ese texto destruye las mentiras de los mesiánicos y los cristianos de que Jesús cumplió el requisito de ser anunciado y ungido por el profeta Eliyahu. Pues él mismo dice que ni es Eliyahu ni el profeta. Como ya dije, pues, y quedó claro en mi participación anteriormente, el siervo de Isaías 53 es Israel, creo que queda muy claro. Por dar algún texto, dice en Isaías 44, 21 al 22. Recuerda estas cosas, Jacob, y tú, Israel, porque mi siervo eres. Yo te he formado, siervo mío eres, Israel, no me olvidaré de ti. He disipado como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te he redimido. Por lo tanto, como vemos, es así. Tampoco se ha podido concretar el tema de la genealogía. No me ha dado una respuesta que yo haya visto convincente. Lo que sí me ha quedado claro es que el Espíritu Santo es el padre de Yeshua, según en la posición de Rodrigo. Y entonces deja a José, que es el que aparece en las genealogías, como un falsante, porque representa que entonces él no es el padre que está haciendo ahí en las genealogías, y es el Espíritu Santo el padre. Porque lo tenían que anunciar entonces los evangelistas. Esto está claro, era porque era una persona de carne y hueso. Y su padre tendría que ser José biológicamente, creo yo, vaya, creo yo. Como dije, en las genealogías, en una dice que Jacob engendró a José y en otra dijo que José era hijo de Elí. Como vemos, ninguna de las dos genealogías habla de que se fue a María la que se está interpretando en la genealogía. Las dos genealogías son dos tradiciones diferentes de José. Por lo tanto, no cabe el argumento de que puede ir a ser de María. Tú dices que no pecó en contra de la Torá, pero yo te he leído antes un texto que lo dice bien claro. Dice, tenía Jesús al comenzar unos 30 años y era esto no. Dice, por la mañana cuando regresaba a la ciudad tuvo hambre y al ver la higuera junto al camino se acercó a ella, pero no halló nada en ella sino solo hojas y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti, y al instante se secó la higuera. Como vemos, se encontró con una higuera y por no tener fruto hizo que se secara, lo cual va contra la Torá. Deuteronomio 20:19 dice, cuando sities una ciudad por muchos días peleando contra ella para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo el hacha contra ellos, no los talarás, pues de ellos puedes comer, porque es el árbol del campo un hombre para que lo pongas en sitio. O sea que no se podía dañar. También vimos que el tema de la Virgen, la palabra correcta no es Alma, sino Betulá. Creo que eso ha quedado claro. Del Salmo 22 también, porque los cristianos traducen, ellos perforaron mis manos y mis pies, pero la traducción correcta es como un león, ellos están en mis manos y en mis pies.
la expresión hebrea keari. Luego encontremos otro, a través del debate, encontremos otro error en las genealogías, que la podemos ver en la Torá. Dice, Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Uzías. Eso lo dice Mateo 1.7. Pero la misma Biblia que usáis vosotros los cristianos en Primera de Crónicas 3:10 al 11 dice correctamente que el hijo de Jorán es Ococías. Dice, hijo de Salomón fue Roboán, cuyo hijo fue Abías, del cual fue hijo Asa, cuyo hijo fue Josafat, de quien fue hijo Jorán, cuyo hijo fue Ococías. Por lo tanto, ¿quién es Uzías? ¿Por qué la cronología real de los descendientes del rey no los menciona? Luego otra pregunta que quedó en el aire, en 1 Corintios 15, 3 al 4, cuando dice Pablito, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Como dije antes, conforme a qué Escrituras del Tanakh. No se pudieron sacar textos que dijeran lo contrario, por lo tanto no ha quedado refutado. En las 70 semanas de Daniel, la venida de mi ungido, yo creo que era Ciro de Persia, y fue cortado, o sea, cesó su trabajo cuando Jasén se lo dijo. En Isaías 53, ya lo he dicho hace un momento, pero por repetir más textos, dice, él era así de costumbre del profeta que menciona a todo Israel como un hombre, cuando hablamos de Isaías 53. Y en todo el libro de Isaías, por ejemplo, en Isaías 44:2, no temas, oye Jacob, siervo mío. Isaías 44:1, ahora oye, oh Jacob, siervo mío, a Israel a quien he escogido. Aquí también, 52:13, he aquí mi siervo prosperará como cordero llevado a degollar. En Isaías 53:7 se cumple, como ya dije, en Jeremías 11:19, que dice, yo era como manso cordero llevado a degollar. Por lo tanto, no la cumplió Yeshua. Otra de las cuestiones que hemos de tocar rápidamente. Bueno, ha terminado la intervención de Camilo Navarro. Van a estar presentando sus 5 minutos de despedida. Y pues, adelante, Rodrigo. Gloria sea, amén. Como ustedes saben, no lo sabemos todo, tenemos que estudiar. Le agradezco a Camilo esta invitación a debatir este tema, porque me ha puesto a estudiar, gloria al Señor, no lo sabemos todo. Usted cheque las citas bíblicas que le he dado, chequelas con la palabra del Señor, amén. No se puede negar al Hijo de Dios, mucho menos creer que el mismo Dios, que el mismo Yeshua sea el mismo Abacados, amén. Amén. El siervo de Yahweh, que Isaías 53, lo cumple con Romanos 15:18, versículo 19. Justificará al hombre ante nuestro Padre K2, ante tu Padre Yahvé. Isaías 53:11 lo cumple con Romanos 5:8-9. Llevará las iniquidades del pueblo judío, y aún por nosotros por fe, por creer en Yeshua, Él nos perdonará nuestros pecados. Lo cumple Isaías 53:11, está en Hebreos 9:23. Exaltado por Yahvé, por su sacrificio, amén. Fue exaltado y como vemos nosotros, Él resucitó y fue alzado y está sentado a la derecha del Padre, amén. Así como Salomón se sentó en el trono de Yahvé, del Padre Yahvé, así el Mesías está sentado del Padre Yahvé, amén. Exaltado por su sacrificio, Isaías 53:12, Mateo 28:12 es su cumplimiento, Mateo 28:18. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, nadie ha derramado la vida por otros, y menos una persona culpable no puede sacar a otro, amén. 12, Lucas 23:46. Fue contado con los pecadores, Isaías 53:12, Lucas 23:32. Aún Jesús dice, la palabra de Dios, Lucas 3:23, dice, yo he venido, hombre, toda profecía se cumple en el Hijo. ¿Cuál toda profecía? Toda profecía del nuevo, del Jesús
como hijo de Dios, Yeshua, como el hijo del Señor, todo eso. Y el pueblo judío no lo acepta. Por eso es el arrepentimiento, del cual dice el Padre, arrepiéntanse y pronuncien mi nombre, por cual ustedes conocen mi nombre. Nosotros no éramos pueblo de él, nosotros no conocíamos el nombre del Abacados, de Hasén, el Padre Yahweh, pero por medio del Mesías, por medio de que él vino, nosotros conocemos ahora. Amén. Intercedió por los transgresores, Isaías 53:12 y Lucas 23:24, aún en el suplicio de su muerte, cuando estaba, dice, Padre, no saben lo que hacen. Amén. Intercedió por ellos, por su pueblo, aún por el ladrón que estaba en condición de él, dice, promesa, porque en la resurrección, en la cual nosotros creemos por medio de Yeshua, estaré de gran manera, amén. Eso lo cumple. A todos los sedientos, venid a las aguas, dice la palabra de Isaías 55:1. Eso lo cumple Apocalipsis 21:6. Eterno, las misericordias firmes a David, Isaías 53, Hechos 13:34. Por testigo los pueblos, Isaías 55:4, Juan 18:37 lo cumple. Llamarás a gente que no conociste, que te conocieron, correrán a ti, Isaías 55. Entre el hombre y Yahweh, eso lo cumple Isaías 55:15 y 16 y Mateo 10:32. Como vemos, es imposible negar a Yeshua, al Hijo de Dios. De gran manera, un gran premio, el que mejor actuó conforme al conocimiento de la Torá, y puso de acuerdo a toda la gente, dicho por los profetas, amén. Aún un director de películas hace esto, lo hizo Yeshua, amén. Eso Camilo no lo puede refutar. Él dirá tantas cosas, pero dentro de su conocimiento y dentro de su conocimiento como judío, y respeto a la palabra, escudriñar de gran manera de la Torá. Amén, gloria al Señor, bendiciones, nos retiramos. Amén. Bueno, esta es la despedida de nuestro hermano Rodrigo. Así a continuar con su despedida de 5 minutos, Camilo Navarro. Adelante, Camilo. Pues dar las gracias primeramente a Rodrigo por la invitación que gustosamente he venido y me lo he pasado bien durante este rato. Creo que ha sido un debate entretenido. Y agradecer también al moderador por su paciencia con nosotros, y que Hashem, yo espero que les bendiga mucho a ambos, y que, aunque no estamos de acuerdo en nada de lo que hemos hablado, aún así el amor de Hashem nos une. Yo, ¿qué me queda de decir? Me queda de decir, de dar más versículos de lo que estábamos hablando. El Mesías será rey y atraerá a los dispersos. Deuteronomio 33, Isaías 11, del 11 al 12, Jeremías 32, 37, Ezequiel 11, 17, Ezequiel 36, 24. El templo será reconstruido. Esto lo podemos ver en Isaías 2, del 2 al 3, Isaías 56, del 6 al 7, Isaías 66, 20, Zacarías 14, 20, 21 y Ezequiel 37, 26, 27. Y también de la paz mundial, Oseas 2, 20, Isaías 2, 1 al 4 e Isaías 60, 18. Eso era alguna de las cosas que yo traía. Yo traía aquí algunos apuntes más. En Mateo 10, 34, Yeshua dijo que no había venido a traer paz ni espada, por lo tanto no puede ser el príncipe de paz, porque él dijo que había venido a traer guerra, no paz. Zacarías 12, 10, alguien será traspasado, se refiere a un mártir, habla de una batalla en Jerusalén.
En Zacarías dice que murió y los cristianos dicen que Yeshua vive. O sea que esta profecía tampoco la cumplió. El Salmo 41 no es un salmo profético, es la queja de una persona que ha sido traicionada por alguien de confianza. Simplemente es eso. Zacarías 13, del 7 al 8, dice, porque no nos mencionan la segunda parte del versículo 8 de Zacarías. Tendríamos que verla. Zacarías 7, 8. En Zacarías 13 es otra profecía que se le adjudica a Yeshua. Ellos mencionan el versículo 7 siempre, que es, a ver, levántate espada contra el pastor y contra el hombre que me acompaña, dice Jasén de los ejércitos, y iré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Yo tomaré mi mano contra los pequeñitos, y acontecerá toda la tierra, dice Jasén, que 2/3 serán exterminados y se perderán. Por lo tanto, esta profecía no puede referirse a Yeshua cuando dice, y iré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Se está refiriendo a algo que acontecerá y que serán exterminados luego. A ver qué más te he apuntado aquí. Lo de las 30 monedas de plata de Zacarías 11, 12 al 13, y que lo dice en Mateo 26, 15. Según los cristianos, el cumplimiento, Judas intentó devolver el dinero y con él comprarlo en un campo al alfarero, pero Zacarías habla de otra cosa. El dinero va al templo. En Mateo compran un campo. ¿En qué quedamos? El Salmo 109 no es profético tampoco. Si lo leemos completamente nos daremos cuenta de que David pide a que Elohim tome venganza sobre sus enemigos. El Salmo 69, 19, que va con Mateo 27, 28, no tiene nada que ver el uno con el otro. No es un texto profético y está fuera de tiempo presente. El Salmo 35, 2, que está con Marcos 14, 56. Esto no se cumplió en Yeshua. El Salmo 69.3 y el Salmo 69.21 con Mateo 27.34. No tiene ningún elemento profético, ninguno de estos salmos. Habla del sufrimiento y habla de la insensatez y el pecado. Y supuestamente Yeshua no tenía pecado, por lo tanto no puede ser este. Éxodo 12.46. Bueno, pues ha concluido este debate. Sean ustedes, amigos que nos escuchan y nos ven, los que decidan cuál es la que se acerca más al concepto bíblico. Como dice mi hermano Rodrigo, pues no lo sabemos todos, pero estamos aprendiendo, ahora estamos en un proceso de aprendizaje. Por mi parte, pues les agradecemos su tiempo, sus deseos de estar acompañándonos en esta transmisión. Se despide de ustedes Francisco Javier Aguilar Luque, el señor Rodrigo Biarco y el señor Camilo Navarro. Que tengan una excelente tarde. Dios les bendice.